Señor les bendiga. Amén. Agradecemos al Señor su misericordia. Amén. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha permitido estar delante de su presencia. Amén. Un nuevo día y por Gracias. eso le damos gracias porque somos bendecidos. Amén, Señor. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Si lo hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título: El sacrificio de Cristo quita el pecado. Amén. Amén, Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así es, Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora Así por es, Señor. nosotros Amén. ante Dios. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, Amén. Así por es, el Señor. sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, Sí, Señor. y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar A los que lo esperan. Amén, Amén, Señor. Demos las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Ya se ha pedido por la palabra. Amén. El Señor hoy día nos da una palabra y me hacía recordar, fíjense ustedes, del día martes, el devocional de mi hermana Maricristi, cómo el Señor nos decía las bendiciones de la Bendiciones. obediencia. Amén, sí, Señor. No nos amenaza por no ser obedientes, sino que todo lo contrario, nos dice cuán bendito y qué tendremos por ser obedientes, ¿cierto? Nos decía que sería bendito nuestro vientre, nuestro ganado, haciéndolo en el contexto en ese tiempo, pero todo iba a ser bendecido y fructificado por ser obediente, Amén. ¿cierto? Entonces el Señor nos ha venido hablando de bendición tras bendición. Así es, Señor. ¿Cierto? Amén. En su palabra Gracias, nos ha ido Señor. instando, moviendo, Amén. redarguyendo, recordando, pero todo con un fin, Así con una es. finalidad, Amén. una bendición, que hay más allá, porque aquí dice clarito, Él vendrá una segunda vez, Amén. pero ya no tendrá relación con el pecado, ya no nos vendrá nuevamente a hacer un sacrificio por nuestro pecado, porque el sacrificio ya fue hecho. Pues, amén. Si nosotros leemos más atrás, en Hebreos, piensen ustedes que no había pasado mucho tiempo desde que había venido Jesús. Un pueblo que se regía por la ley de Moisés, ¿cierto? Así es, Pero Señor. el Señor vino a un nuevo pacto, y al decir nuevo pacto reconozco un antiguo. Así Pero el es. antiguo también la palabra dice que perece, debe perecer, Debe perecer. debe desaparecer. Amén. Porque ya no es por ley, Gracias. ya no es por la ley antigua. Así es, Señor. El Señor Jesucristo vino y es un sacrificio y un nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice acá? Piense usted, antiguamente el ser humano, para expiar sus pecados, para pedir perdón, debía sacrificar, debía haber sangre. Así es, Señor. Amén. Esa sangre o ese sacrificio era llevado por una persona en específico, no por cualquiera. Tenía que ser el sumo sacerdote quien entraba a un lugar santísimo, Así es. una vez al año, para redimir los pecados de un año, pero de un pueblo, ¿cierto? Así es, Pero mi Dios. Cristo vino y hizo un sacrificio y redimió los pecados para siempre. Amén. ¿Se da cuenta la diferencia? Es decir, ya no es necesario un sumo sacerdote Así es, Señor. para que lleve mi pecado a cuesta en un sacrificio y derrame sangre, porque eso es temporal. Pero acá la Biblia le dice claramente que el Señor vino y padeció una sola Una vez. sola vez, así es. Que todo lo que pasó y todo ese sacrificio fue solo una vez. Amén. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Amén. Sí, Señor. Para que nosotros tuviéramos una posibilidad de redención Gracias. y vida eterna. Amén. Por eso lo hizo. Gracias, mi Dios. Porque nosotros no éramos pueblo, No, Señor. pero ahora sí lo somos. Amén. Por gracia y por misericordia del Gracias, Señor. mi Dios.
Por eso dice que antes era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Se purificaban a través de la sangre. Así era antiguamente. Gracias, Señor. Pero todo eso vino al Señor, como dice, porque no hay nada más simbólico que cuando Cristo expiró, se rasgó el manto, Amén. se rasgó el velo. Así es, Dios. No hay nada más simbólico que eso, Así porque es. inmediatamente rompe ese límite del hombre con Dios, lo rompe. Entonces, ¿qué dice ahora? ¿Que tenemos un mediador? Sí, tenemos Amén. un mediador, pero es Cristo. Así es, Señor. Ya no es un sumo sacerdote, ya no es una persona. No, Señor. Entonces nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Amén, sí, mi Dios. Ya no más en una persona. No, Señor. Ya no más en que alguien pueda hacer algo por mí. No, Padre. Porque no es así. No, mi Dios. Solamente el Señor puede interceder Amén. entre el Padre y nosotros. Así es, Señor. Pero ahora ya no me pide que yo llegue con un cabrito, con un derramamiento de sangre, No, ni Dios. que yo me mutile. No me pide eso el Señor. No, Señor. Solamente me pide que pida perdón. Amén. Ante Él, que me arrepienta de mis pecados y pida perdón. Así es, Señor. Y como Él es amplio en perdonar, perdona mis pecados. Amén. Porque su sacrificio ya perdonó todos mis pecados. Así es, Entonces Señor. dice que si hubiese sido como era la ley, hubiera sido necesario para Cristo padecer muchas veces. Amén. Pero no fue así. Solo una vez. Sino que dice que Él fue solamente una vez, Amén. Así es, Señor. para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Eso vino a ser Cristo. Sacó de en medio el pecado. Ese pecado que le impedía o que nos impide de repente a nosotros comunicarnos con Dios. Así es, Señor. Muchos testimonios hemos escuchado de personas que se sienten poco dignas de presentarse delante Así del es, Señor, Señor. de que se sienten sucias, como contaba el testimonio de nuestra hermana el día martes. Así es. Pero el Señor le dice que Él está con los brazos abiertos. Amén. Porque Él ya vino a quitar el pecado. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos andar a tontas y a locas. No, mi Dios. Porque ya conocemos. El Señor ya nos ha enseñado, nos ha mostrado cómo debemos proceder. Él es amplio en perdonar. Pero si usted sabe, usted cree que el Señor le va a decir, hija, ¿tú sabías? Hijo, ¿tú sabías? Así es, Así es. Dios. Amén. Pero el Señor es amplio en perdonar. Amén. Así es, Señor. Y nos caemos una, otra, y el Señor ahí está, y nos levanta de nuevo. Amén. Sí, mi Dios. Nos levanta, Gracias, nos Señor. perdona, nos viste, nos calza, nos dice, Amén. hijo, levántate que yo estoy contigo. Gracias, mi Dios. El Señor nos ha dicho un montón de veces que Él está con nosotros. Amén. Y cuán agradecidos somos porque Él está con nosotros, como estuvo con este pueblo. Pero había que hacerles cambiar toda una mentalidad, lo cual no era fácil en ese tiempo. Por eso es que habían los mismos discípulos, escribieron muchos libros para testimonio de todas las naciones. El apóstol Pablo, que tuvo que recorrer tantos lugares llevando un evangelio nuevo, porque era completamente nuevo. Así es, Porque no Señor. era el evangelio antiguo, el evangelio entregado a Moisés, el antiguo pacto, no era eso. Entonces, qué difícil. ¿Y cuán difícil es para nosotros de repente desarraigar esas cosas? Así es, mi Dios. Desarraigar esas costumbres y tradiciones que a veces Amén. tenemos. Esa religiosidad que a veces queremos poner Así en es, las Señor. cosas. Cuando el Señor es más sencillo que eso. Amén. Es mucho más sencillo que Así eso. es, mi Dios. Entonces el Señor nos ayude porque el Señor quiere desincrustar todas esas cosas que están en mi mente y en mi Así actual. es, Señor. Amén. Porque ya no son gratas delante del No, mi Señor. Dios. No me van a hacer más santo. No, Padre. No me van a hacer más apto. Nosotros sabemos cómo debemos. El Señor nos ha venido diciendo. Deberes cristianos. Nos ha mostrado los deberes cristianos. Así es, Señor. Nos mostró el viejo hombre. El nuevo pacto. Su misericordia. La obediencia. ¿Cuántas cosas nos ha venido hablando el Así Señor? es, Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso es que Él vino a sobreescribir ese antiguo pacto y creó un nuevo pacto Gracias. con nosotros, por gracia y por misericordia. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de Cristo, y después de esto, perdón, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. ¿Era necesario que Cristo padeciera y muriera por nosotros? Era necesario. Estaba escrito, estaba Gracias, profetizado, era necesario que se cumpliese. Gracias, Señor. Porque el Señor cumple al pie de la letra. Amén. ¿O no le ha cumplido usted cuando le ha Amén. prometido algo? Gracias, mi Dios. ¿O no ha estado con usted cuando le ha dicho que va a estar? Amén. Así Gracias, ha sido porque Señor. ese es el Señor. Amén, sí, mi Dios. El Señor no cambia su parecer, No, no mi muda Dios. su parecer. Si Él dijo que sí, es sí. Amén. Por eso nos dice a nosotros que tú sí sea sí, que tú no sea no. Así es, Señor. Amén. No seas tibio. Eso siempre nos está diciendo el Señor. Que seamos
de una sola línea. Así es, Padre. En un solo camino, siempre lo ejemplifica de la misma manera. También nos dijo, hay un solo camino, hay otro que es más ancho, que es más fácil, que es más sencillo. Pero nosotros nos llamamos al otro camino, al que es más difícil. En donde hay padecimiento, en donde hay prueba, Así es, Padre. en donde hay llanto, en donde hay lamento, en donde hay desiertos. Así es, Señor. Pero son necesarios para testimonio propio. Porque ¿cómo habla el cristiano? Con testimonio propio. Así es. Yo no puedo hablar solamente por hablar ni repetir por repetir. No, El Señor. Señor hace una obra en cada uno. Amén. Y por misericordia nos permite también compartirla, porque edificamos quizá a otra persona, Así es, aumentamos Señor. la fe de otra persona, Amén. porque la fe viene por el oír, Así es, Padre. la palabra, el Amén. testimonio. Por eso viene la fe, porque yo creo, porque yo vi a mi hermano cómo estaba y también vi cómo se levantó. Amén. Sí, mi Dios. Entonces, hay testimonio, hay Así es, testimonio. Señor. Amén. Hemos visto. Gracias, Por eso Señor. el Señor permite que veamos, para que no digamos que nunca nos dimos cuenta, porque si vimos, el Señor nos mostró. Usted ha visto cómo ha pasado un enfermo y se ha levantado completamente. Aleluya. Completamente diferente. Así es, Señor. El Señor va haciendo la obra, nosotros no somos quienes, no sabemos el tiempo del Señor, pero Él nos muestra cómo va haciendo su obra. Así es, Nos Dios. permite ser espectadores para que después digamos, sí, ese Amén, mismo sí, Señor. yo lo vi, Así yo es, lo vi Padre. actuar, yo lo vi sanar a un enfermo, Gracias, Señor. yo lo vi levantar a un cojo, Amén. yo lo vi. Qué mejor testimonio que el que Gracias, nosotros Señor. podamos ver. Así Porque el es, Señor lo Padre, permite. gracias te doy. Permite que veamos ese testimonio. Y dice que todo este sacrificio fue para llevar los pecados de muchos. Fue para llevar nuestros pecados. Los pecados de toda la humanidad. Pero nos da una promesa, como nos viene dando, y una promesa que creamos por fe, que aparecerá por segunda vez, pero ya no con relación al pecado, sino que para salvar a quienes, A los que se- a los que le esperan. Así es, Señor. ¿Usted espera? Gracias, Señor. Amén, sí, mi Dios. Espera esa segunda vez. Amén, sí, Señor. Ella no vendrá en relación con el pecado, no vendrá a hacer nuevamente otro sacrificio, porque ya lo hizo. Así es. Ahora vendrá a salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Y cuando uno dice esperar, es tener paciencia. Paciencia. Es tener paciencia, es tener fe. Porque yo creo que vendrá algo que no veo, pero lo creo. Así es, mi Estoy Dios. convencida de que así Sí, será. Señor. Por lo tanto, eso es fe. Entonces debo esperar con paciencia, Así es, Padre con mío. fe. Porque no es lo que yo quiero ni cuando yo quiero. No, mi Dios. No por nada la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Así es, Señor. Sin anunciarse, sin que yo me dé cuenta, probablemente en un abrir y cerrar de ojos. Así es, Así Padre. lo dice su palabra. Amén. Entonces, para que creamos que este sacrificio ya fue hecho por nosotros, Gracias. redimió sus pecados y mis pecados. Amén. Eso hizo el Señor. Pero nos recuerda nuevamente ese pacto que vino a hacer con nosotros, Gracias. que ya no es por sangre, ya no es por ley. No. Solamente basta que yo le pida a Él, que me dirija a Él. Gracias. Y Él intercede por mí y intercede por usted. Amén. Abogado tenemos en Cristo. Amén. Así dice su palabra, abogado tenemos en Amén. Cristo. Así es, mi ¿Por qué? Dios. Porque Él apela a nosotros. Apela también a nosotros. Gracias, Señor. Entonces, como tenemos un abogado, tenemos que estar a la altura. Así es, mi Dios. Entonces el Señor nos ayude porque no es fácil. No es fácil ser cristiano. No. No es fácil llevar una palabra. No es fácil ser lumbrera, como viene diciendo Señor. su palabra. No es fácil. No. Porque no solo van ni en el andar ni en el vestir. Así Es es. mucho más profundo que Amén. eso. Y usted lo sabe. Así es, mi Dios. Es mucho más profundo que eso. Pero el Señor nos pide haciéndolo así. Así es, mi Dios. Cuando mire, nos vea haciendo como Él quiere. Amén. Eso es lo que el Señor hoy día nos demanda. Inclusive hoy día se puede decir que es más fácil que antiguamente. Porque si Así usted es. lee el Antiguo Testamento, el hermano o la hermana que cometía un pecado, que hacía algo que no le agradara a Dios, fácilmente era cortado, Así es. muerto, Muerto. literalmente. Fácilmente. Imagínense cómo estaríamos nosotros. Muerto. No habría ninguno aquí. Ninguno. Pero el Señor hoy día tiene misericordia y hizo un nuevo pacto, Amén, sí, mi Dios. basado en el perdón a través de Él. Gracias, Señor. Porque ese fue el sacrificio que hizo por usted y por mí. Amén. Para Gracias, mi redimir Dios. sus pecados y los míos para que yo me pueda presentar delante del Señor. Así es, Padre. Porque soy su hija, viene diciendo que somos sus hijos. Gracias, mi Dios. Y un padre, como un padre a un hijo, yo voy a escuchar a mi hijo, perdono a mi hijo, le doy otra oportunidad a mi hijo, ¿cierto? Yo creo que cada uno como padre, Así es, como Señor. madre, Amén. lo hace. ¿Cuánto más el Señor? Amén. Que nos Amén. ama. Así es, mi Dios.
No por nada nos llamamos hermanos, Así es, Padre mío. porque Gracias, somos familia Señor. en Cristo. Amén. Entonces, como un hermano, debo preocuparme por mi hermano. Debo amar a mi hermano. Así es, Señor. Como me amo a mí mismo. A mí mismo. Imagínense lo importante. Yo me abrigo, yo me peino. Imagínense cómo nos amamos. Ese mismo amor también debe verse reflejado Tranquilo, así es, mi entre Dios. nosotros como hermanos. Así Porque es, somos Señor. una familia, somos hijos de Dios. Amén. Somos hermanos en Cristo. Una familia en Cristo, un cuerpo en Cristo. Así es, Señor. Una Amén. iglesia para Cristo. Amén. De eso se trata. Entonces, ¿a quién miraremos? A Cristo. Cristo. Amén. Ni entre nosotros, ni por nosotros, ni para nosotros. No, Es en para Cristo. Amén. Es por Él que estamos aquí. Así es, Señor. Entonces el Señor nos ayude porque a Él debemos agradecer. Amén. Entonces, hermano, si tú sientes que no estás a cuenta, el Señor te dice, es fácil, dobla tu rodilla, preséntate delante de mí, confiésame a mí tus pecados Así y es, yo te Padre. los voy a perdonar. Amén. Y yo voy a estar ahí contigo. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta cómo el Señor es benigno? Así es, Señor. ¿Se da Amén. cuenta cómo Él es bueno? Amén. Y ya no nos pide que esperemos un año para expiar nuestros pecados No, a través de la Señor. sangre. No, Padre. Ya no nos pide eso. Es tan fácil que usted puede llegar a su casa y tiene una relación con Dios. Amén. Va caminando y tiene una relación Amén. con Dios. Está en cualquier parte y tiene una relación Así con es, Dios. Señor. En su trabajo, en un montón de lugares, el Señor a veces permite que Así veamos es, ciertas necesidades para que nosotros también, nuestro corazón a veces se tiene que estrujar para que pidamos por otro. Así es, A veces el Padre. Señor lo permite. Amén. Y que veamos necesidad y que veamos distintas situaciones para que pidamos por otros. Porque nosotros tenemos pase libre para hablar con el Señor. Amén. Aleluya, sí, Dios. Entonces, ¿cuánto más cuando nos juntamos a orar, cuando pedimos por algo y el Señor nos ha respondido? Amén. ¿Se da Gracias. cuenta cómo es de eficaz nuestro Señor? Amén. ¿Cómo es de fiel? Si nosotros somos infieles, pero Él permanece. Amén, sí, mi Dios. Porque así dijo que Él estaría. Entonces, mientras esté, conversemos con Él. Gracias. Mientras Señor. esté, presentémonos. Amén. Es más sencillo Señor, de amén. como era hace cientos de años. Y nosotros lo hemos entendido así. Hemos crecido en este Evangelio. Por gracia y misericordia el Señor nos ha enseñado. Y nos ha enseñado bien. Gracias, mi Porque Dios. cada uno de nosotros tiene un testimonio en su corazón, Amén. en su vida, en su andar, en su familia. El Señor ha dado testimonio a cada Gracias, uno de Señor. nosotros. Y es basado en ese testimonio, en mi relación con Dios, que yo debo avanzar. Amén. Yo debo seguir adelante, hermano, seguir adelante, porque Gracias, dice Señor. que vendrá a los que le esperan. Amén. Entonces, no se canse. No, Señor. Como dice el versículo, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, pero si no hubiésemos desmayado. Así es. Entonces el Señor nos ayude, porque es largo el andar. Como cuando decíamos ese texto en el punto, siempre decíamos ese texto en el punto, pero es largo el andar y Él viene a quienes lo esperan. Amén. El Señor nos Gracias, ayuda a Dios. ser pacientes, a esperarle, a presentarnos mientras Él está cercano a Amén. nosotros, porque nos hemos dado cuenta que Él es cercano a nosotros. Hemos pedido y Él ha hecho. Él ha hecho su obra en nosotros, en nuestra familia, Así en la es, Dios. pizarra, personas que ni conocemos. Así es, Y mi el Dios. Señor lo ha hecho. Amén. ¿Por Gracias, qué? Porque Señor. la oración es eficaz. Amén. Porque así es la oración, más si nos juntamos y podemos orar. Así Por eso es, yo doy Padre. gracias al Señor, porque Él está presto, su oído está atento a cada uno de nosotros. Entonces debemos aprovechar que Él está con nosotros hoy día. Que no hace oído sordo de su petición ni de mi petición. Porque Él conoce su corazón. Y Así conoce es, mi Padre. corazón. Amén. Conoce lo que yo tengo, mi petición, mi tristeza, mi angustia. Todo Él lo conoce. Así Como es. decía no hace mucho su palabra, Él quita nuestra angustia. Así Él es, se mi lleva Dios. nuestra angustia y nos da paz. Amén. ¿Qué mejor que la paz que el Señor da? Así es, Señor. Nadie más la da como Él la da. Mi Dios. Gracias, Señor. ¿Usted ha sentido la paz del Señor? Amén. Como que nada lo puede perturbar. Así es, Señor. Como que viene y pasa cualquier cosa y usted como que no se dio ni cuenta. Gracias, mi Dios. Porque el Señor le da paz. Amén. No por nada el Salmo dice, caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra. No dice que te vayas a ir riendo, que te vayas riendo de cómo caen. Simplemente dice que a ti no van a Gloria a llegar. Dios. Porque eso es una promesa del Señor. Amén. Que caerán y caerán, pero a mí no van a llegar. Gracias, porque el Señor me Señor. da paz, porque me guarda, porque estoy bajo sus alas. Gracias, mi Y Dios. como estoy bajo sus alas, estoy seguro. Amén. Él es mi escudo, ¿cierto? Pronto, auxilio. Gracias, Señor. Entonces, tomemos todas esas promesas que el Señor nos Gracias, da. Señor. Amén. Tomémosla, tómela mi Así es, hermana, Señor, tómela yo mi la tomo, hermano, mi tómela Dios. fuerte. Porque Así si el es, Señor Padre. lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Si prometió que le va a dar paz, Él le va a dar
Amén, sí, Señor. Si prometió que Él va a estar con usted, Él va a estar con Así usted. va a ser. Inclusive ha dicho que va a suplir todas nuestras necesidades. Todo viene por añadidura. Hasta de eso el Señor se preocupa. ¿Cómo no darle gracias? Por Gracias. todo lo que hemos recibido sin ningún mérito y el Señor ha sido con nosotros. Así es, Padre. Mi hermana, no se olvide del sacrificio que el Señor hizo. Porque nuevamente nos lo recuerda. Para que no bajemos los brazos. Para que sigamos confiando en este mismo Dios. Porque es el mismo. Sí, Señor. El mismo. No ha cambiado ni un poquito. Y sigue teniendo misericordia de usted y de mí. Amén. El Señor bendiga en esta noche su palabra. Los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es una palabra muy hermosa y con una gran promesa al final. Así es, que el Señor, nos dé amén. la paciencia para poder esperar esa venida y seamos de esos que le esperan. Seamos de esos que podamos decir, aquí estamos. Amén. El Señor les bendiga a mis hermanos y entrego este lugar a la hermana Cristina con 3 glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga este hermoso mensaje, mi hermano. Amén. El Señor bendiga a mi hermana Mariluz para estarle dando gracias.